¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo va la vida? Espero que todo siga muy bien. Soy Pepe Cuenca, gran maestro español, y aquí estamos, como siempre, para, en esta ocasión, resolver algunos problemillas de táctica, ¿verdad? Ya sabéis que es una parte muy importante del juego y que, bueno, viene muy bien, por ejemplo, antes de un torneo. Ya sabéis, siempre lo recomiendo, que os hagáis varios ejercicios del entrenador de táctica, así cogéis ese famoso toque. Yo estoy en la Patagonia, en Argentina, aquí. Me dijeron que era verano, pero la verdad que hace bastante frío. He pillado un resfriado interesante, pero bueno, la verdad que todo muy bonito, la gente nos trata súper bien, la carne argentina, brutal. Y bueno, sin más me dejo de contar estos rollos, ¿verdad? Y me pongo ya a resolver algunos problemitas. Como siempre, siguiendo el método del gran Divis, el oráculo, el Yoda del ajedrez. El método de los jaques, captura y amenaza. El método de las jugadas forzadas, ¿vale? Y en este caso tenemos este problema en el que es el turno de las blancas, donde, como podéis observar, tenemos calidad de menos y además nos están atacando la torre de H1, ¿verdad? Entonces, bueno, pues como siempre empezamos con el método. Jaques. ¿Cuáles son los jaques aquí? El único jaque disponible sería dama de 8, que parece una estupidez, ¿verdad? Así que perdemos la dama en una, así que no funciona. Capturas. ¿Qué capturas existen en esta posición? Pues si no veo mal, creo que solo existe una captura, que sería alfil por H8. Alfil por H8, las negras responderían con dama por H1 con jaque, alfil F1 y pueden volver a E4 con jaque, y parece ser que no hemos ganado nada con ese cambio de torres, ¿verdad? Es más, le cedemos la iniciativa al blanco. Entonces este creo que va a ser un problema en el que vamos a poder observar el tema de las amenazas. Fijaros que el rey negro está en el centro, parece que está seguro, pero podemos crear cierta amenaza sobre él. Sobre todo, primero podemos impedir que se escape. Se me están ocurriendo un par de jugadas. La primera jugada que se me ocurre es alfil F6. Es decir, quiero llegar a darle mate en E7. Pero si juego alfil F6 me comen en H1 con jaque y tengo que jugar alfil F1 y la dama vuelve a E4 rápidamente con jaque. Y luego, por ejemplo, dama F5 para expulsar ese alfil de F6 y no pasa nada. Entonces la jugada que se me está ocurriendo es dama D6, que cumple dos funciones. Sobre todo la más importante es que evita que ese rey se escape por F8, ¿verdad? Las negras no se pueden enrocar en corto. Y además la amenaza es que vamos a jugar a la siguiente, alfil F6 para dar mate en E7. Y fijaros que este problema es precioso, porque tras dama D6 las negras pueden capturar la torre en H1, pero ahora la clave es que le hemos dado la casilla de escape al rey por D2, ¿verdad? Y entonces la dama no puede volver al centro del tablero dándonos un jaque. Si hubiéramos jugado, si tenemos que jugar alfil F1, la dama vuelve a E4 con jaque. Pero tras dama D6, dama por H1, rey D2, creo que no existe ningún jaque. Tenemos defendido H2 y además es que es imparable la amenaza alfil F6 y dama E7 mate. Tampoco el negro puede huir tras dama D6, dama por H1, rey D2, alfil D7, alfil F6, no le da tiempo a enrocarse en largo. Así que creo que esta es la jugada. Ahora juego dama D6, salta esto y dice que es erróneo y quedo como un cipote, ¿verdad? Pero bueno, creo que es la jugada, dama D6, dama por H1 y simplemente rey D2. Ahora jugamos alfil F6, que evitamos cualquier tipo de jaque y damos mate con tomate. Bueno, siguiente problema, chavalillo. Como digo, jaques, capturas y amenazas. Hack o jaques, amenazas y capturas. Tenemos siglas ya para este método de la jugada forzada. Jaques no existen en esta posición. Capturas, sí. Existe la jugada F por G6, que parece que tras H por G6 no hemos ganado nada. O alfil por B6, que simplemente cedemos la pareja alfiles y el alfil de casillas negras en esta posición, lo cual no suele ser una buena idea, ¿verdad? Veis que las casillas negras quedan muy débiles. Amenazas. ¿Podemos amenazar algo en esta posición? Pues sí, podemos amenazar la dama de E7 con un par de jugadas. Con la jugada alfil G5, que parece ser que no es problema para las negras. Por ejemplo, con la sencilla F6, sacando al Facundo a pasear. Y con la jugada F6. ¿Quién resuelve tus problemas normalmente? El Divis. ¿Qué va? Ese tío te da una cuenta premium como mucho. De un mes, además, no os pensáis que da más. Vuestra madre, bueno, sí, os hace una paella rica, pero bueno, cuando se trata de problemas ajedrecísticos viene el Facundo, ¿no? Que ya sabéis que últimamente está yendo mucho al gimnasio. Y el tema es que tras F6, alfil por F6, de nuevo, secuencia de jugadas forzadas, torre por F6. Tras dama por F6, alfil G5, amenaza, que amenaza la dama de F6 y la torre de 8 con ganancia de pieza. Pues simplemente F6, torre por F6 y alfil G5 para alfil por D8, ganando pieza y con ello la partida. Sigamos con el próximo problema. Vamos a ver, tenemos igualdad de material. Y pues podemos empezar con la misma idea de siempre, ¿no? Vemos que torre F1, tras torre por F1, rey F1. Parece ser que no hay ningún mate, ¿verdad? A ver...
Qué bonito este. Este problema sí que es bastante bonito. Uy, qué bello, qué bello. No sé si lo habéis visto ya. Bueno, los jaques. Ya sabéis que me pongo a darle vuelta yo a la cabeza y me olvido de contar lo que estoy pensando. Pero bueno, jaques, torre F1, torre por F1, torre por F1, rey por F1. No hay mate, ¿verdad? La torre de 2 controla muy bien la entrada de la dama en D1. Capturas, pues dama por H2, que es bastante estúpida. D por E5, que simplemente esto le da mucho tiempo a las blancas para reorganizarse, ¿verdad? Pero hay otra jugada que es increíblemente bonita, que es la jugada dama E2 en esta posición, ¿vale? Hay algunos problemas en los que, bueno, el método por supuesto no es infalible, ¿no? Pero es un buen método para muchos tipos de posiciones. Pero la verdad que esta jugada es muy bonita, ¿no? Estamos amenazando, bueno, de hecho sirve dentro del método, es una amenaza. Amenazamos mate en F1 con dama E2. Dama E2, y si torre por E2 viene caballo por E2 jaque, y si torre por E2 torre F1, y tras dama E2 y torre por E2 caballo por rey H1, igualmente viene torre F1 con mate con tomate y aguacate. Así que creo que esta es la jugada. Y por supuesto hay que analizar la jugada intermierda de las blancas, que sería caballo F6, en cuyo caso podemos jugar torre por F6 y tras E por F6 viene la jugada dama por D2. Así que bueno, creo que va a ser esta la jugada, torre por F6 y ahora dama por D2. Si no me equivoco, creo que esto es simple y llanamente victoria para el negro. ¡Vamos, chavales! A resolver problemas. Siguiente. Bueno, podemos ver aquí que la posición tiene una pinta tremenda para las blancas. No solamente, bueno, desde el punto de vista táctico, que probablemente pues ahora encontremos alguna secuencia brutal, pero desde el punto de vista estratégico esta posición huele muy bien para las blancas. Tenemos igualdad de material y fijaros qué caballo con respecto al alfil de F5. O sea, el alfil de F5 realmente no es una buena pieza y un caballo en D4 ha venido del futuro para dar placer en las casillas negras, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a pensar qué es lo que puede pasar en esta posición. Jaques. El jaque en H7 parece cuanto menos algo estúpido, porque simplemente tras alfil por H7 nos quedamos con torre de menos, ¿verdad? Y no queremos eso. Capturas. Caballo por F5, si no hay una justificación muy clara, es una jugada que yo en la vida haría, porque como digo, considero que el caballo es muy superior al alfil. Podría ser que tratamos por F5 haya algún tema en H7, pero la dama en F5 también, fijaros que defiende muy bien en H7, así que creo que esto solamente ayuda a las blancas. Pero sí que se me está ocurriendo el tema de desviación. De nuevo, amenazas. ¿Podemos amenazar mate en esta posición? No, porque ni siquiera la jugada dama H5 amenaza mate. Tras dama H5, por ejemplo, alfil G6, las negras atacan a la dama y se defienden. Pero hay otra jugada que es torre E7, que sí que amenaza a la dama y que es un sacrificio interesante, porque tras dama por E7, caballo por F5, fijaros que atacamos la dama y amenazamos un bombazo en H7. Torre E7, única jugada de dama por E7, puesto que la dama no se puede desviar a ninguna otra casilla defendiendo el diablillo de F5, pero tras dama por E7, caballo por F5, la dama se quita a cualquier lugar y ¡pum! Torre por H7, rey por H7, dama H5, jaque mate, ¿sí? Así que bueno, vamos a ello. Vamos allá, torre E7, caballo por F5 y ahora viene el bombazo. ¡Ratatatatatatatata! Dama H5, ganando la partida. Rico, rico, ¿verdad? Qué rico ese problema, madre mía. Seguimos aquí en la Patagonia resolviendo problemas. Vaya pelo de loco que tengo, perdonadme. Ni siquiera me he peinado para salir en el vídeo, pero bueno, son gajes del oficio, ¿no? Bueno, pues sigamos aquí. Este también tiene buena pinta. Uy, qué bonito este. Bueno, este parece más sencillo. Bueno, jaques no hay en esta posición, ¿verdad? Capturas, sí, existen varias capturas. Vamos a analizarlas todas. Dama por G5, estúpida. Dama por E5, estúpida, ¿verdad? No me hagáis eso, que os reviento. Como me entere que sacrificáis la dama por un peón por seguir el método del Divis, ¿vale? No, es que el Divis me había dicho que las capturas, no sé qué, no sé cuánto. Venga ya, hombre. Y bueno, luego la jugada caballo por A5 pierde torre en una. Caballo por B6 pierde torre en una con torre por C2. Por cierto, ayer jugué con el Divis, ¿no? En el torneo hicimos tabla, una partida interesante. Me quedé peor en la apertura y luego fui remontando y al final se defendió brutalmente, ¿no? Y bueno, tablilla. Y la otra captura que os iba a comentar aquí es la captura caballo por E5. Que esta captura sí es muy interesante porque tras torre por C2 existe caballo por D7, jugada intermedia, ganando la dama. Así que creo que este problema es bastante sencillo. Caballo por E5 y ahora caballo por D7 jaque con ataque doble capturando la dama. Bueno, ya hemos resuelto 5 problemas, si no me equivoco. Ya sabéis que siempre mi idea es más o menos
que resolvamos unos 10 problemitas o algo así. Así que bueno, vamos a seguir resolviendo, como digo, 5 problemitas más o menos. Bueno, otro problemita. Jaques no existen en esta posición, ¿verdad? Capturas, vamos a analizarlas. Alfil por G6 es interesante, puesto que tras dama por C1, creo que, bueno, el blanco podría jugar alfil H7 jaque, pero tras rey G7, creo que perdemos pieza. Dama por C1, torre por C1, torre por C1, H por G5, y no sirve para absolutamente nada. Bueno, ¿qué más capturas existen en esta posición? Caballo por F7 parece interesante, puesto que tras torre por F7 vendría alfil por G6 y tras dama por C1, alfil por F7 jaque, rey por F7. Ese final debería estar ganado también, ¿no? Ese final debería estar ganado, ¿verdad? Caballo por F7, torre por F7, alfil por G6, atacando la dama. Pero es verdad que el negro podría retirarse con dama de 6, por ejemplo, y no parece tampoco demasiado grave, ¿verdad? Vamos a ver qué más jugadas se me ocurren. Estoy fallando. Otra jugada interesante, por ejemplo, es caballo H7, ¿vale? Ahí buscando un poco de truquito. Creo que no sirve para mucho, pero bueno. Y por supuesto, la jugada caballo E4 también es lógica, aunque es verdad que tras caballo D6 nos realizan un buen blocaje en la casilla D6 y no pasa nada. La otra amenaza que existe en la posición podría ser la jugada D6 quizá, pero simplemente tras dama por D6 creo que las negras quedan bien. Así que hay algo que se me está escapando, que no consigo ver. Vamos a ver si consigo ver qué es lo que pasa en este problema. ¿Queréis que pidamos el comodín del público, chavales? Pedimos el comodín del público. Pedimos a Niño Antón. Un poco dormido, pero... Vamos a pedir el comodín de la llamada. Vamos a llamar a Niño Antón. Fijaros que tenemos aquí un problemita. Niño, ¿qué opinas de este problema? Nos atacan el caballo. Claro, eso estaba pensando yo. Y... bueno, pues habrá que hacer lo que tú dices, ¿no? Ver si caballo por F7. Caballo por F7, torre por... alfil por G6. Sí, y dama D6, por ejemplo, estaba mirando. D6 y... Están claros eso. Igual está mejor el blanco, ¿no? ¿Qué tienes? Sí, dama H5, luego con Dama H5, eso parece, ¿no? Parece ventaja, ¿no? No es tanta ventaja, pero sí, ¿no? Sí, pero tienes muchos peones, ¿no? Que creo que son 3. Son 3 peones, sí. Torre y 3 peones por 2 piezas. Le damos a caballo por F7. Sí. Puede ser un fracaso en directo No, brutal, pero sí. Sí. Venga, caballo por F7 y alfil por G6. Sí. Vale, y ahora alfil por F7 sí, y come dama H5 y jaque, ¿no? Y zampamos la dama. Sí. Bueno, Niño Antón, muchas gracias por venir. Ya sabéis, cuando tengáis algún problemita, bueno, no todos tenéis la posibilidad de llamar al Niño Antón, pero bueno, pues yo como la tengo, pues lo hago y me quedo tan pancho, ¿no? Así que venga, sigamos con el siguiente problema. Aquí, jaques, capturas y amenazas. Decía por ahí un viejo juglar en el siglo XII. Y bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver. Primer jaque que hay que pensar es dama por G8, ¿no? Rey por G8 y nos quedamos con cara de tontos. ¿Por qué? Porque nos atacan la torre F7, el peón de 7 va a caer y perdemos la partida. Dama por G8 pierde. Dama por H7 también no tiene buena pinta, porque tras dama por H7, simplemente torre por H7, rey por H7, tenemos torre de menos. Entonces el otro jaque que hay que ver aquí en esta posición es la jugada torre por H7, ¿no? Esa jugada parece algo más lógica. Dama por H7 en esa posición. Y hay de nuevo un par de posibilidades. La jugada dama F6 jaque, que tras dama G7, pues dama F8, simplemente rey H7 y las negras se defienden. Pero bueno, la otra posibilidad, por supuesto, es tras torre por H7, dama por H7, E8, torre por E8, dama por E8, rey G7, parece ser que el rey negro sale, incluso dama G8, ese final no lo tengo claro. La otra posibilidad es, por supuesto, jugar E8 directa. Es una jugada que también existe en la posición y que hay que analizar. Pero ¿qué pasa tras torre por E8, por ejemplo? Si dama por E8, por supuesto, la jugada que hay que emplear en esa posición es dama por H7 mate. La otra posibilidad es tras E8, torre por E8,
es la jugada torre por H7, dama por H7, dama por E8 y estamos en la misma posición que hemos visto antes, así que no pasa nada. Y la otra jugada que se me estaba ocurriendo es torre F8. Fijaros qué bonito ese torre F8. Torre F8, la idea es que si caballo por F8, ¡qué bonito! ¡Qué bonito, chavales! Torre F8 gana, ¿no? Fijaros, porque si dama por F8, por supuesto, peón por F8 es material de más, y si caballo por F8 viene dama F6 jaque. La clave es que si juegan dama G7, pues comemos en F8 con jaque, y si juegan rey H7, tenemos E por F8 caballo, ganando la partida, ¿no? Qué bonito este torre F8, y ahora dama F6 jaque, tras rey H7, pues caballo, creo que gana la partida, creo que es más fuerte que meter dama, ¿no? Que nos podrían dar algún jaque en C4, por ejemplo, ¿no? Y podemos hasta perder, así que hay que coronar caballo. ¡Qué bonito! Seguimos con el siguiente problemita. Tenemos una posición complejísima, ¿no? Aquí me está dando vueltas en la cabeza, no veo absolutamente nada. A ver. Material igualado. Nos están amenazando la dama de B6. Cambiar dama seguramente no es la solución, ¿verdad? Dama por A5, torre por A5. Por supuesto que se intuye gran diableo en esta posición, con esta pareja de diablillo en H2 y en G2 apuntando desde B7 y D6. La verdad que parece muy peligrosa. Entonces comencemos con el método, ¿por qué no? Torre por G2 jaque, rey por G2. Vamos a analizar los jaques primero. Torre G8, simplemente parece ser que tras rey H1, no lo veo claro. ¿Por qué? No hay ninguna descubierta que me permita capturar en el C3. Además, el alfil de D1 realiza una labor defensiva tremenda, defendiendo el caballito de C3, ¿verdad? Entonces, torre por G2, rey por G2, torre G8, rey H1, parece simplemente que hemos perdido la torre. Más jaques. Podemos analizar el jaque en H2, alfil por H2, rey por H2, y sigo sin verlo claro, ¿no? Por ejemplo, podríamos comer en G2 de nuevo, torre por G2, rey por G2, y tras torre G8, simplemente el negro puede jugar rey H1 de nuevo, y no veo cómo proseguir, ¿no? La otra jugada que se me ocurre, bueno, hemos analizado los jaques, vamos a analizar las capturas. Dama por A5 no tiene sentido, dama por E3, perder la dama, torre por G2, alfil por H2 han sido analizadas, así que tampoco parece que las capturas tengan sentido. ¿Podemos amenazar algo? Sí, podemos amenazar entrar en G2. ¿Cómo podemos amenazar entrar en G2? Con torre H, G8, y esta jugada parece muy interesante, sacrificando a la dama. ¿Por qué? Porque ahora fijaros, si torre H-G8, alfil por B6, que es la única continuación lógica, ya que si nos juegan G3 podemos entrar con todo en G3, ¿verdad? Con torre por G3, H por G3, peón por G3, dama por E3, estamos entrando allá. O incluso caballo por G3 también debe funcionar. Pero tras torre H-G8, alfil por B6, torre por G2, rey H1, existe la jugada torre por H2. Brutal. Ya que tras caballo por H2 existe caballo por F2, jaque doble, con el alfil de B7 y el caballo de F2, mate. Así que creo que esta va a ser la jugada. Torre H8, torre por G2, y ahora amenazando torre por H2, caballo por F2, mate con tomate. Qué bonito este. Muy bien, pues sigamos, ¿no? Sigamos. Este parece bastante sencillo. Fijaros, aquí el método de la jugada forzada es muy directo. Bueno, pues jaque, vamos a analizar los jaques. El único jaque que existe es torre G8, rey H6 y ahí no caballo G4, ¿vale? Porque simplemente tras rey H7 o tras rey H5, caballo por E5, estamos en un final con peón de menos, ¿vale? Aunque recuperemos la calidad. Pero ahí volvemos a utilizar el concepto de las amenazas. O sea, torre G8, rey H6, ¿podemos amenazar mate? Sí. Rey F7, además nos quitamos del jaque en ese. Rey F7 amenaza mate en G6. ¿Cómo puede evitar el blanco el mate? Única jugada sería torre G5. Y de nuevo, los jaques, torre H8, rey G7, torre H7, mate, ¿vale? Así que bueno, vamos allá, rey F7 y bueno, damos el mate en G6. Nos queda un problemita, ya me da pena despedirme de vosotros. Bueno, no es verdad. Porque vamos a ir a comer ahora a Casa Rodríguez, ¿no? Un restaurante en Neuquén, la verdad que excepcional, ¿no? Las camareras y los camareros nos tratan fenomenal. Esa empanada de carne de primero me está llamando, seguido de probablemente una carne asada argentina, con sus patatas fritas, ¿no? Probablemente con un aderezo, como le dicen ellos de acá, un aderezo y un pan con su alioli de zanahoria, para empezar, seguido de una bebida que probablemente sea un agua sin gas natural, ¿no? Para, por supuesto, mantener la dieta. Hay que decir que la carne asada de 4 kilos no mantiene la dieta, pero bueno, ese agua puede ser el punch que nos facilite no engordar como cabrones.
Bueno, no sé ni qué digo, se me ha ido la cabeza un poco. Pero este parece ser el caso en el que el Facu puede resolver los problemas, ¿no? Además de una manera muy sencilla. Estaba aquí pensando en la carne asada, pero creo que F4 no gana la partida ya. No gana la partida ya, gente. Creo que Facu aquí resuelve, ¿no? Facu, salimos a pasear. Creo que F4... Bueno, hackers no existen, captura dama por D6 estúpido, pero F4 amenaza de nuevo, amenazando a la dama. La dama no se puede retirar a ninguna casilla donde defienda el alfil de D6, tampoco puede amenazar nada, ¿no? Así que F4 creo que simplemente gana la partida. Este ha sido bastante sencillo, así que voy a zampar. Así que, bueno, pues como siempre, os dejo este último problemita para que lo resolváis en casa. Ya sabéis que siempre me aparece el último problema. Así que nada, espero que hayáis disfrutado este vídeo. Yo, como siempre, un placer tratar de que aprendamos un poquito de ajedrez entre todos. Espero que estéis pasando un magnífico día. Me despido de vosotros desde Argentina, desde la Patagonia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao y sed bueno. Hasta luego, gente. Cuidaros por la sombra.